Ahora sí, entonces, buenas tardes a todas, a todos. Estoy dejando ingresar a sus compañeras y compañeros, pero mientras tanto, como les decía, una forma de incentivar vuestra participación es si tienen alguna noticia, algo relacionado con los contenidos que hemos estado viendo, o alguna foto, a lo mejor, que aparezca en algún paisaje y podamos aprovechar eso para discusión. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo fotos de distintos aspectos? Y acá yo les estaba compartiendo una noticia eh, relacionada con el monitoreo. Y el monitoreo era la medición de parámetros, en este caso en particular de los glaciares. ¿Ya? Entonces vamos a recordar lo que son los glaciares, la importancia que tienen, eh, las formas que dejan, por qué son importantes estudiarlos, por qué la MOP, el Ministerio de Obras Públicas, creó una unidad de glaciología que depende de la Dirección General de Agua, es decir, del Ministerio de Obras Públicas, a través de la DGA. ¿Mi nombre es contar algo más? O sea, no contar nada. A través de la DGA, entonces ustedes van a ver que está la unidad de glaciología. ¿Por qué será importante estudiar los glaciares? ¿Qué recuerdan? Mientras dejamos ingresar a sus compañeros. ¿Principal fuente de agua dulce que existe en el planeta? Son ¿O una de las principales al menos? es la principal fuente de agua dulce. ¿Por qué más podrían ser importantes los glaciares? Busquen alguna noticia, algo que haya pasado hace poco tiempo, relacionada con el clima, los glaciares. Piensen un poco Derretimiento de ellos, ¿no? el derretimiento, claro, si se fijan en el derretimiento. Ahora, ¿qué ocasiona el derretimiento? Veamos, ¿qué puede ocasionar el derretimiento? ¿Consecuencias del derretimiento? Bueno, eso, para empezar, que se aumenta el nivel del mar. Aumenta el nivel del mar, súper bien. ¿Sabían ustedes, entre paréntesis, me tocó ir a una charla hace poco de unos glaciólogos y curiosamente eran brasileños? Y uno dice, bueno, pero en Brasil quizás no hay glaciares, pero resulta que ellos estudiaban los glaciares de la zona de Magallanes, de la zona más austral, y resulta que comentaban ahí en la charla que en caso de que se derritan esos glaciares inundan poblados de Brasil. Entonces, esa es como una de las grandes problemáticas hoy día a nivel, voy a veces apagar un poco porque tengo un detalle de señal. Entonces, eso, a ver, si tienen alguna cosa. Por ahí Matías está, vámonos lentamente, porque todavía estoy dejando ingresar a compañeras y a compañeros, ¿no? En que les pido ahí un poco de paciencia. Ya, entonces voy a compartir una noticia que nos compartió Matías Rodríguez. Y Matías Rodríguez, que voy a anotar al tiro, ¿no? Matías nos compartió esa noticia. Dice, glaciares en China se derriten a velocidad alarmante, advierten científicos. Dice que los expertos apuntan a un calentamiento global, a no solo un calentamiento global, sino también la disminución de las precipitaciones. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Y bueno, ahí hay una reproducción, no sé si podremos mirarla. Algunos glaciares en China se están derritiendo a una velocidad alarmante, según indican algunos científicos, y es por el calentamiento global. Ya, vamos a revisarla. Con esas noticias son suficientes. Vamos a ver a quién más mandó alguna noticia, la Javiera. No sé si es la misma. No piensen solo en glaciares. ¿Se acuerdan lo que, como les decía, hoy día va a ser día de aluviones, de noticias de aluviones? ¿Ya? Bueno, estoy compartiendo pantalla. Dice ahí, la Javiera nos decía el deshielo, igual parece que es una noticia anterior. Se acelera desde el año, alertó un estudio, desde el año 2000. ¿Ya? Bueno, yo les voy a dejar algunos enlaces relacionados con glaciología en Chile, para que vayan un poco viendo. Aparte que como dicen, muchas veces el derretimiento de los glaciares genera riesgos para poblaciones, genera pérdidas en ingeniería civil, así es que es un tema que se está trabajando. Voy a compartir otra mientras dejo incorporar
a mi compañero Rubén. Miren, acá hay otra de glaciares. Esta está interesante. Dice, hayan grandes cantidades de mercurio en los glaciares de Groenlandia. Si se fijan, dice un hallazgo inesperado, plantea interrogantes sobre el efecto del deshielo de los glaciares. No aporta a los mariscos. Ahí estoy un poco compartiendo, dice la contaminación de mercurio. Entre paréntesis, esa es la de Ignacio. Por chat, ¿alguien conoce el momento de compartir alguna película, alguna serie, algo relacionado con la asignatura? ¿Terremoto? Sí, alguna nueva, algo que hayan visto que No, o sea, la última que igual es bastante vieja, entre comillas, es Terremoto. ¿Ya? La con Dwayne Johnson y eso, ¿Y alguna que, serie, que no? pasa en la falla San Andrés. La ¿Ya? serie no me suena. El otro día yo vi una noticia de una serie y no me resulta esta noticia del país. No me deja continuar sin suscripción. Una relacionada con Islandia. No sé, había una noticia. Estoy anotando las noticias, por ejemplo, por si acaso. Ya ve lo de Tomás Llévenes. ¿No han visto ni una noticia relacionada con alguna serie reciente que incorpora aspectos de ciencia ficción en Islandia? Búsquenla, por favor, si es que... Ya, si se fijan, no me deja suscribirme por un tema de cómo se llama, de cookies y cosas, pero acá también hay una noticia relacionada con los glaciares. Tomás, no sé si alguien, Andrés dice el de la roca, la falla San Andrés. Mira, que hay una otra noticia, la última que voy a compartir de la Javiera. ¿Qué me va a aparecer aquí? Cambio climático. Dice, el aumento del mar podría causar una importante erosión costera en las islas para el 2030. Ese es un tema súper importante. Fíjense que ha pasado en lugares acá en Chile, las marejadas, cómo ha cambiado el borde costero. Por lo tanto, eso hay cosas que tenemos que ir considerando, especialmente en obras civiles, en obras portuarias. Bien. Ahí está bien, Andrés, por ahí está Andrés Caviedes. Voy a colocarles ahí un último comentario para que veamos. Con eso. Dice, Katla, la serie Netflix, que viene del frío de Islandia. ¿Ya? Bueno, ahí sí tienen quizás la oportunidad, es una serie que toma aspectos de erupciones, Islandia, acuérdense que hubo grupos que disertaron al respecto. Ya, sí, esa era Andrés. Entonces, estamos con eso, vamos a ver algunas cosas para entrar en contexto. Ya acuérdense que tengo un poco descompartida la filmación. Voy a compartir eso. ¿Sabías que la superficie de la Tierra siempre está cambiando? A lo largo de billones de años, las montañas se han convertido en terreno plano. Pequeños arroyos se han convertido en ríos caudalosos y algunos de esos ríos se han convertido en grandes cañones. A este proceso se le llama meteorización y erosión. La meteorización puede ser causada por el viento y el agua que desgastan a las rocas y mueven el suelo, o por el efecto de gravedad, la cual jala a las rocas de las montañas. Las raíces de los árboles pueden separar el suelo, y el agua puede filtrarse por pequeñas grietas en las rocas, donde se congela, se expande y rompe las rocas en pedazos. Los glaciares en algún momento cubrieron la mayor parte de la Tierra, y su movimiento lento cortó algunos de los valles
valles y cañones que conocemos hoy en día. La erosión ocurre cuando el suelo o las rocas se mueven de un lugar a otro. Si una roca rueda colina abajo y cae en un valle, o el agua mueve la tierra del río hacia el océano, eso es erosión. Incluso cuando recoges una piedra del suelo y la tiras en un estanque, estás causando erosión. El viento y el agua desgastaron estas piedras por un largo periodo. Las piezas rotas y trozos pequeños de tierra fueron arrastrados. Algunos de los lugares más hermosos en la Tierra fueron formados por la acción de la meteorización y la erosión. Bien, ¿vieron el enlace, cierto? ¿Vieron lo mismo que yo? ¿Sí? Sí. De hecho, profe, hace un tiempo vi un video que era sobre eso, que era sobre erosión de agua, que era en el fondo una, entre comillas, una exposición sobre eso, donde mostraba el efecto a largo plazo. Y que acá estoy poniendo el video. Claro. Miren, les voy a mostrar otra noticia. Es un mientras parque en tanto. Japón. Claro, claro. Ah, mira, ahí está. A ver, voy a... ¿Tú compartiste ese enlace, Ignacio? Sí, profe. El último, al menos. Déjame mirar. Y les voy a colocar otro enlace después un poco para que vayamos entrando en contexto de la asignatura. Ah, mira. Ahí está. Claro, voy a silenciar el audio. Acuérdense de que estuvimos hablando del mármol, bueno, la composición química del agua y la composición de la roca, la presencia de diaclasa. Este es un experimento, es importante que entretenido. Claro, la erosión depende también, decíamos, de la estructura interna de la roca, la composición mineral, y también depende de la composición del agua. ¿Ya? Por último, mostrarles esto. Ahí estoy compartiendo pantalla. Esto es un documental de un tiempo atrás. Aquí estamos en la playa grande de Cartagena. Aquí nosotros podemos ver el tema de la erosión costera. Lo que hemos visto es que en los últimos 15 años ha habido un retroceso gradual de la línea de playa. El retroceso, tú le dices, que más allá, la línea de costa hacia acá se retrocede, claro, claro. Las playas comenzaron un rebajamiento importante, es decir, tienen menos anchura. Hace unos días, el mundo fue testigo del fracaso de la cumbre del clima presidida por Chile. Es que muchos países aún no toman el peso a lo que viene en los próximos años para el planeta. Nuestro país será uno de los más afectados. La temperatura ha subido, el nivel del mar ha cambiado y las playas poco a poco van desapareciendo. En este reportaje le contaremos qué lugares de Chile podrían estar bajo el agua de aquí al año 2045. Ya, hay algunos un poco enlaces. La idea, como les decía, es introducirnos en los procesos. Estaba buscando una fotografía. A ver, por favor, con audio, si es que alguien reconoce. ¿Estoy compartiendo una foto? ¿Sí? ¿La ven o no? No, profe. Sí, profe. Ahí sí. Ya. ¿Alguien reconoce las formas y el nombre que tienen? Estas formas de ondulaciones. ¿Y cuál es el proceso que las genera? O sea, obviamente acá hay un perrito, qué sé yo, el perrito que tiene las marcas. Pero si se fijan... Eso era el viento, ¿no? Ya, podría ser. ¿Y alguien revisó los apuntes? ¿Saben cómo se llaman? Están en los apuntes. ¿Dunas? Ya, son dunas, claro, pero en particular estas ondulaciones, fíjense cómo estas ondulaciones, que son típicas en ambientes eólicos, son típicas de ambientes de dunas, tienen un nombre. Y lo curioso es que existen en sedimentos frescos, acá estas duran lo que es el tránsito, pero en algunos casos, fíjense que vamos a pasar a las rocas sedimentarias. Hoy día vamos a seguir hablando de procesos superficiales y entre medio vamos a hablar de las rocas sedimentarias. ¿No? Profe, ¿eso se llama ondulita?
ondulaciones, sí, también se le llama ripple marks. Sí. ¿Quién fue que me habló? Ondulita. ¿Quién? Yo, Andrés Javieres. ¿Andrés cuándo? ¿Javieres? Javieres. Javieres. Ya, súper bien, Andrés. Sí. Bien, entonces, vamos a un poco retomar lo que estábamos viendo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Algo que quieran compartir. Puede ser medio raro, profe, pero no logro diferenciar del todo bien la meteorización de la erosión. Oh, súper, mira. Te digo, le pasa a mucha gente. A mí me cuesta mucho lograr hacer entender la diferencia entre estos dos conceptos, pero yo creo que esta lámina es clave, la que estoy mostrando en este momento. ¿Ya? La meteorización es como el paso 1, el material se descompone. Y la erosión es cuando se pone en movimiento, y ese transporte es lo que va desgastando. ¿Ya? Entonces, fíjate, acá dice, es el desgaste y transporte. Un poco el video estoy grabando, así que después puedes incluso volver a ver el enlace de... La erosión está relacionada con el movimiento con el transporte de los materiales. Y la sedimentación es cuando el material ya no se puede transportar más, llamémoslo así, se acaba la energía de la gente que acarrea los sedimentos, que acarrea los fragmentos, y el material se estanca, se deposita. Por ejemplo, mira, a ver, cuando hablamos de meteorización, piensa en estas fotos. ¿Ya? Primero el material se descompone, ¿cierto? Aquí los fierros de la pasarela están oxidados. En este caso en particular no aparece el mar en la figura, pero aparece, les puedo contar, ¿cierto? Para quienes no reconocen un ambiente costero. Ahora, paso B, el oleaje, sobre todo cuando hay marejada, las olas alcanzan hasta, en este caso, Avenida España, que es el nombre de la calle que está ahí. No sé si logré hacerle entender. Sí, es que entiendo ya que la meteorización, por ejemplo, podría darse en el caso de las capillas del mármol que se van disolviendo, tengo entendido, ¿no? Claro, claro. Químicamente. Pero... Ahí, meteorización, acuérdate que la meteorización puede ser química, como la que estás viendo en pantalla, pero esta que de aquí es biológica y física, porque la raíz, fíjate que como los musgos crecen por las diaclasas. ¿Ya? Entonces las diaclasas, acuérdate de estos sistemas de fracturas que se presentan en familia. Mira, hay uno, déjame poner el punterito. Ya, bueno, voy a rayar. No quería rayar. Si te fijas, aquí, estas son las diaclasas, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas en esta orientación, no sé si me siguen ahí el puntero. Hay una perpendicular, eso se da mucho en rocas ígneas intrusivas. Por eso se forman los bolones, por la descomposición esferoidal. ¿Ya? Entonces, las raíces, los musgos, tienden a crecer entre medio de las fracturas abiertas, ¿cierto? Entonces aquí tú tienes meteorización biológica y química, y física también, porque la raíz hace una especie de fuerza. Esta imagen, acá también se ve meteorización de distinto tipo, química, física, biológica. Estaba buscando algunas otras fotografías como para introducir lo que vamos a ver hoy. Más consultas, por favor. Ahí, les voy a mostrar. ¿Qué están viendo? Fósil, ¿no? Fósiles. ¿Qué son los fósiles? Es que dicen que son como los huesos de los animales o los dinosaurios animales, pero tengo entendido que es que cae un material orgánico y con el tiempo el material orgánico pasa a ser mineral, como que se va supliendo. Y eso es lo que queda como una huella, una especie de maqueta de lo que era originalmente, ¿no? Claro, claro. Hay distintos tipos de fósiles. Si se fijan en la foto siguiente, vamos a ver que todavía quedan pequeños restos calcáreos. Son fósiles, entre comillas, recientes a escala geológica, porque son de los últimos 10 millones de años, 15 millones de años. ¿Ya? Pero como dice el compañero, básicamente en sedimentos, en una arena, en un lugar tranquilo, porque
En una desembocadura de río turbulenta un material no se va a fosilizar, se va a romper, se va a transportar. Entonces tiene que ser un lugar sedimentario, es decir, un lugar tranquilo donde el material se acumule. Y hay varias alternativas, o queda una marca y se rellena con mineral, o se reemplaza el exoesqueleto por mineral, ¿cierto? O por ejemplo, hay marcas de pie, qué sé yo, de pisadas que quedan ahí también. Entonces, distintos tipos de fósiles. Entonces vamos a trabajar hoy día lo que son las fósiles, las rocas sedimentarias, y yo quiero saber si alguien ha visto los apuntes, han hecho el ejercicio de revisar lo que hay en la página. Bueno, yo espero que sí, para que vayamos, me escribieron una duda respecto a rumbo manteo, sería muy interesante que compartiéramos la imagen. A ver, acá estoy mostrando otra fotografía, si se fijan es un ambiente costero, hay dunas, y aquí vemos una secuencia de rocas en capas. Acá hay hartas cosas, a ver, ¿logran identificar la falla? Se fijan que hay un estrato como color amarillo más oscuro, y el estrato aquí aparentemente está desplazado, está como más abajo. No sé si logran captar eso. Por favor, retroalimentación. No se vayan a topar con la sorpresa de que después en la prueba... ¿Se ve? ¿Ah? Es que es como lo veo, ¿no? ¿Y el triángulo? No, mire, si se fijan, a ver, es como un triángulo invertido, claro. Vean el mouse, el puntero. Se fijan que hay un estrato de color amarillo más oscuro. Y aquí como que este estrato se interrumpe y está más abajo, continúa más abajo. Entonces ahí hay una falla. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, oiga. Otra cosa, aspecto importante, erosión. La erosión era el desgaste y el transporte. Esta ladera está erosionada, ¿cierto? Se fijan que estas rocas de mayor o menor resistencia han sido desgastadas. Y acá hay un concepto súper importante que lo voy a introducir, que es la erosión diferencial. Asimismo lo pregunto en la prueba, la erosión diferencial es cuando el material no se desgasta de manera homogénea, o sea, se desgasta de manera heterogénea. Si se fijan, vemos acá que la velocidad de la erosión depende por un lado de los agentes, si hay viento, si no hay viento, si hay olas, si no hay olas, pero también de la resistencia del material. Entonces vemos acá claramente que hay materiales de distinta resistencia. Terminando esta unidad, ojo con esto, los prácticos de hoy día, qué sé yo, después viene, entiendo que el certamen, después vamos a empezar a ver lo que es geología aplicada a la ingeniería. ¿Ya? La ingeniería en obras civiles, y ahí vamos a tomar todo lo que hemos visto y empezar a aplicarlo. ¿De qué manera? Bueno, contarles un poco cómo se hace esto, particulares para un proyecto de ingeniería, y esta condición hay que traducirla a parámetros de ingeniería, y si se fijan que el medio geológico es muy heterogéneo, tiene rocas de distinta dureza, materiales más sobresalientes, hay fallas, qué sé yo, de la clase. Entonces, bueno, lo interesante es que ustedes a futuro van a tener capacidad de diálogo con profesionales del área de la ciencia de la Tierra porque van a haber cursado y aprobado este curso. Bien, ¿algún comentario? ¿Algo? A ver, otra para motivarles. ¿Se acuerdan cómo se llama esa geometría que está ahí? Están los apuntes, la vimos el otro día. Me acuerdo mucho porque les hablé de Quilpué. Ahí me están hablando por chat. Ah, Matías está preguntando la erosión diferencial. Son factores, acuérdate, internos y externos. Entonces, factores internos, la dureza de la roca, la composición mineral. No, Daniela, estáis cerca. Busca, Daniela va a tener la oportunidad, la Daniela Paredes, erosión pluvial con P. ¿Ya? Busca la parte de erosión pluvial. Solo la Daniela va a tener opción de responder. Daniela, tú misma me respondes por chat. Busca en los ambientes pluviales. Respecto a la erosión diferencial, entonces hay factores internos, la dureza de la roca, la composición mineral, si tiene diaclasas, si tiene fallas, etcétera. El proceso de origen, generalmente las rocas ígneas intrusivas son más cohesivas, qué sé yo, las metamórficas, el hecho de que tengan foliación, son planos ya predefinidos. Las sedimentarias son rocas en general de menor resistencia. Hoy día vamos a hablar de la roca sedimentaria. Igual en ingeniería tienen un comportamiento bien particular. En términos de factor externo, el clima, la lluvia, el pH del agua,
si hay o no hay animales, si hay o no hay vegetación. Ojo, por ejemplo, la orientación de la ladera con respecto al norte, eso es re importante, ¿cierto? Las laderas, con respecto al norte hay laderas que reciben más o menos sol, y eso se nota claramente cómo responden a los procesos superficiales. Daniela, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Pudiste? ¿No? ¿Se acuerdan cómo se llama? Estoy mostrando una foto. Entonces les decía si reconocían esa geometría. Profe, hay respuesta en el chat. Daniela pregunta si son No, marmitas. claro, y le dije que andaba cerca, entonces a Daniela le daba la oportunidad de responder, solo a Daniela, relacionado con erosión pluvial. ¿Se acuerdan lo que era la erosión pluvial? Estuvimos hablando el otro día. Aguas lluvias. Estoy ahí. Claro, aguas lluvias. Y fluvial, todo lo relacionado con ríos. ¿Ya? Ok, vamos a dejar pendiente la décima. Eso que les estaba mostrando ahí en pantalla es una cárcava. También son importantes en ingeniería, porque las cárcavas existen en N lados. Si se fijan, el agua está en la erosión pluvial. Tienen que hacer el ejercicio, mirarlo a punta. Ahí están las cárcavas. Las cárcavas son estas erosiones muy acentuadas que el agente que los desgasta, el agente que genera, me va a devolver una lámina. Aquí a la izquierda arriba, si se fijan, ahí hay cárcavas. Cuando el agua lluvia cae, pasa etapas de erosión, pasa por etapas de erosión laminar, abajo a la izquierda, después hace surcos, zanjas, y las cárcavas son la etapa más extrema de erosión pluvial. ¿Ya? Y son, como les digo, son súper frecuentes. ¿Cuándo son un problema? Porque a veces quedan formas tan irregulares y tan abusadas que se desprenden y que ocasionan caída de rocas. Entonces la foto que les estaba mostrando es una cárcava. Miren, les voy a mostrar una foto. Tuve la oportunidad de ir a terreno y ahí hay una cárcava súper marcada. Bien, ¿qué tienen que hacer, chicas, chicos? Tienen que estudiar. No, ¿qué tienes? ¿Dónde lo escuchaste? ¿En ambientes glaciares? Matías, voy a dejarlo como duda, Matías, voy a anotarlo. En términos que no sé. Ya. Ah, claro, las marmitas, pero las marmitas, acuérdate que las hacen los ríos. Las marmitas son estos como hoyos gigantes. Les mostré una foto de la clase anterior. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fíjense que, bueno, vamos a revisar ambientes litorales costeros, vamos a revisar ambientes glaciares, periglaciares, fluviales, eólicos. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir viendo, todo este texto que es breve, si se fijan son tips, básicamente nos dice que las costas son muy dinámicas, muy complejas, son utilizadas por el hombre tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista recreacional, hay mucha población que vive en la costa, entonces básicamente lo que está ahí, y ustedes lo van a leer, es algo bastante que hemos estado hablando, que son zonas sensibles a sufrir inclemencia del cambio climático, el hombre en general rompe este equilibrio, porque para hacer un muelle, para hacer un embarcadero, se necesitan realizar obras, ¿ya? Y eso es necesario para nuestra sobrevivencia, entonces la idea es hacer cosas sustentables con nuestro medio ambiente. Es importante que revisen estas imágenes porque acá aparecen los componentes de la costa. Deltas, bahías, estuarios. Por ejemplo, un estuario es una zona amplia de una desembocadura de un río, mientras que un delta, esto lo ven en el colegio con el delta del Nilo, ven ahí cuando se interdigitan sedimentos costeros, las zonas de playa, las zonas de acantilado. Entonces, sabemos que las olas y las mareas son el agente más importante, entonces aquí muestra, ustedes ven física, ondas, las olas como cualquier onda se clasifican con su longitud de onda, su frecuencia, su periodo, y también vemos acá el efecto que hace en el fondo. Entonces la ola cuando siente el fondo básicamente se desestabiliza y se rompe. Y también como son ondas sufren fenómenos de refracción, difracción y reflexión. Ya ustedes estudian ondas en distintos cursos y vemos que básicamente cuando el frente de ola se acerca a la costa se disipa y concentra energía. Disipa energía en las playas, concentra energía en los salientes. Esto mirado desde arriba. Entonces viene el frente de ola y se concentra en los cabos y disipa. Entonces por eso, ¿dónde hay arena? En las playas, en las bahías.
que hay en las puntas, en los acantilados, rocas, porque hay un tema de energético. Entonces miramos las costas. Ojo con esto es re entretenido, porque la ola llega en un sentido ortogonal, pero también hay estas corrientes que se llaman corrientes de deriva litoral. ¿Qué son las corrientes de deriva? Producto de las corrientes de circulación global del clima, que les mostré Ventus, que el otro día estuvimos mirando algunas cosas. Fíjense que se generan estas corrientes de deriva. ¿Dónde las podemos ver? Si tienen alguna duda, porfa, yo les pido que me consulten. Vamos a ir viendo los prácticos, pero vamos a ir haciendo también el ejercicio de mirar un poco los apuntes, de manera que voy a buscar una buena foto. Si se fijan, ahí hay un ambiente costero en esta fotografía. Y vemos claramente que hay un sector de dunas que tienen una cierta angulación con respecto a la costa. Entonces esas son las corrientes de deriva litoral que dependen del lugar del mundo, en qué sentido direcciona. Bueno, las mareas, qué sé yo, las olas, lo que ya estamos viendo. Ahora, para entender los apuntes, te dice la energía procede esencialmente de las olas, las mareas. La erosión se produce por el impacto del oleaje y se concentra en los salientes costeros. Entonces, ¿por qué se produce este desgaste? Bueno, hay abrasión, es decir, el agua transporta fragmentos que van golpeando el acantilado. Hay acción del agua y hay roce entre cantos. Y el transporte de las olas genera acumulación. Entonces, ¿qué dice? Formas típicas de erosión. Ustedes pueden ver acantilados, en que hay una relación directa entre el acantilado y la estratificación, el rumbo y el monteo de las capas. Ojo con eso. Fíjense que el acantilado un poco está comandado por las rocas y su disposición. Que en general, cuando se forma un acantilado, la costa retrocede, ¿cierto? Se va derrumbando, va formando material acá abajo, la ola alcanza mayor altura, y hay algunas formas típicas de erosión, como los stacks, que son estos montículos costeros. Las plataformas de abrasión también son una forma, estas plataformas planas que hay cerca de la costa. Y algún otro sedimento que un poco son más difíciles de ver en Chile. Hay en otras costas que son más tectónicamente más pasivas. ¿Ya? Porque si pensamos en los procesos costeros de largo plazo, cuando hablamos de la costa, hablamos de la erosión, sedimentación cotidiana, y hay aspectos de largo plazo que tienen que ver con glaciación y aspectos tectónicos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué las playas en Chile son más o menos así, acantiladas? ¿Cierto? A ver, Francesca, ¿sí? Si tienes una foto, sería ideal. ¿La puedes compartir? Si me la quieres mandar por correo, ¿o la compartes? ¿Pero fue una consulta? Oh, dime. Ahí la mandé, profe. ¿Ya? ¿Hay alguna explicación de por qué la arena en Chile es como más gruesa, por lo más general? Depende del tipo del lugar donde estés, ¿cierto? Hay arena. ¡Oh, qué linda la foto! Gracias, Francesca. Voy a compartir una foto. Esta es una playa en Lima, dijo. Claro. Se fijan, acá hay hartas cosas. Bueno, el ambiente costero al lado derecho. Claro, y al lado izquierdo seguramente debe ser una plataforma de abrasión marina. Pero aparentemente parecen un depósito, no sé, serán donas. Ahí tendríamos que mirar el mapa geológico. Pero es bien curiosa la foto. Acuérdate que el transporte de la arena depende hay arenas oscuras en Chile porque provienen de depósitos volcánicos. Muchas en Chile. Los volcanes activos están en la cordillera de los Andes actualmente. Y estos sedimentos van a los ríos transportan el material y de hecho lo depositan en las distintas cuencas, como los suelos de Santiago, como vamos a ver el río Maipo brevemente más. Bueno, yo les sugiero, que les pido porfa que revisen los apuntes. Acá un poco la relación de las costas y sus procesos tectónicos. Los procesos eólicos relacionados con el viento. Dunas, estábamos viendo dunas, ripples,
ondulaciones. Esto es re importante porque uno piensa, el viento, ¿qué tamaño máximo de partículas mueve? Si se fijan, a una velocidad amplia dice acá 3 milímetros. Entonces tenemos que ver cuál es, si uno ve una roca gigantesca, no fue el viento, puede haber sido un glaciar, puede haber sido un aluvión, ¿ya? Etcétera. Aspectos del viento, ¿cierto? Y ahí la abrasión genera que es el golpe de fragmentitos con la roca. Como la roca decíamos, ahí tiene fragmentos más duros, más resistentes, diaclasa, no diaclasa, quedan de esta forma extraña. Ripplet son estas ondulaciones que veíamos recién en la foto. Ya, de los procesos fluviales, algo estuvimos hablando el otro día, de las cuencas, ¿se acuerdan? Sí, estuvimos conversando de aspectos fluviales, de la cuenca, vimos acá, justo tuvimos una disertación, un poco para conversar. Acá está la instalación de aguas andinas en Santiago, donde está la obra, está el río Maipo, el río Colorado, esta es la cuenca de la cual extrae agua Santiago, ¿ya? Está el río Maipo principal, el cual tiene acá unos afluentes, el río Yeso, el río Volcán, y hacia el norte el río Colorado. Y ahí están los sectores de los Maitenes, San José de Maipo, el Manzano, San Alfonso, acá arriba está el embalse del Yeso. Y los volcanes que vimos en la unidad anterior estaban un poco mal. Esta es la cuenca, ahora uno mira, aquí están los ríos principales, pero si nosotros hacemos el ejercicio de trazar en esta cuenca todos los ríos, se fijan que no hay uno, hay muchos. Por ejemplo, el río Colorado, que es un afluente del Maipo, tiene el estero Calle, la Quebrada del Sauce, Quebrada Seca, etc. Y como nos contaban un poco el otro día, bueno, han habido eventos meteorológicos que han generado turbiedad. El mayor problema cuando hay aluviones en la parte alta, ¿ya? De lo que es las cuencas, genera turbiedad en el agua y por lo tanto desabastecimiento. Y las cuencas se pueden agrupar, clasificar, se valoran económicamente, se cubican en términos de caudales. Y bueno, entonces vemos acá algunas formas del transporte fluvial. Entonces, la carga sólida es lo que transporta el río. ¿De qué depende? Del caudal y en el fondo, de la energía y la forma de la cuenca. Entonces vemos que puede ser por rodamiento, saltación. Ahí están las marmitas. Aquí están los gráficos de umbrales, es decir, por ejemplo, una velocidad de flujo sobre 1000 centímetros por segundo va a erosionar todo, es decir, va a tomar gravas, arenas y limos y va a erosionar. Mientras que si la velocidad del flujo baja, va a sedimentar. Entonces el río uno lo va evaluando a partir de la gráfica erosión, transporte, sedimentación, que está directamente relacionada, ustedes saben el gráfico de la velocidad del flujo con el tamaño de los claros. Vamos a hablar de algunos ríos. Nos clasificamos en ríos de montaña, aluviales. Vamos a ver la disertación del río Maipo. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No? Vamos a ver entonces esto. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros como grupo les vamos a hablar del río Maipo. Contexto geográfico. Bueno, el río Maipo nace del volcán Maipo, que se encuentra ubicado en Argentina, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Luego atraviesa la cordillera, una parte de la región de O'Higgins, luego la región metropolitana, para desembocar finalmente en la región de Valparaíso. El suministro de agua nace principalmente de las lluvias invernales y los deshielos de la cordillera de los Andes. Mientras que este río es el principal suministro de agua potable para la región metropolitana, abarcando el 90% del suministro y, el 70% del agua potable de la zona central y concentra el 90% de la demanda de regadío del lugar. Este río tiene una longitud de 250 kilómetros y un caudal aproximado de 145 metros cúbicos por segundo, según el Instituto Nacional de Hidráulica, que dijo que está en el año 2006. Y bueno, finalmente la desembocadura de este río es en el Océano Pacífico y es entre las comunas de Llolleo y Santo Domingo. En la zona centro de nuestro país tenemos la característica de tener climas bien marcados en la estación del año. Es por eso que el caudal del río Maipo se le asigna una característica de río estacional aluvial, porque en invierno, gracias a las precipitaciones invernales y a los deshielos cordilleranos, podemos presenciar alto flujo en su caudal, más
en verano la disminución del mismo debido a las sequías. Ahí en la imagen podemos ver la diferencia del caudal en invierno versus verano. El río Maipo nace en la laguna Nacimiento, a la falda del volcán Maipo, y luego aumenta su caudal gracias a la confluencia con los ríos Cruz de Piedra, Alvarado y Arjueles. En el sector cordillerano recibe aguas de los ríos Volcán, Colorado y Yes. Luego en la cuenca de Santiago desagua con el río Mapocho y otros ríos importantes afluentes con el río Maipo son el río Clarillo, Angostura y los esteros de Puangue, Cholqui y Popeta. Podemos ver en la imagen la afluencia del estero Puangue, Cholqui y Popeta con el río Maipo en el mapa geológico que está en pantalla. En su clasificación geomorfológica, su planicie se caracteriza por los procesos de relleno de los ríos Maipo, Mapocho y Angostura. En el centro de la cuenca, por encima de estos materiales, existe ripio aluvial, producido por los conos recientes del río Mapocho. Este último ha sido desplazado hacia el norte por el cono del río Maipo, describiendo un arco y descendiendo al sur por causa de la cordillera de la costa hasta desembocar en el Maipo. El Maipo ha tenido una actividad más compleja y dinámica, caracterizada por ciclos de sedimentación y posterior erosión que rellenan la cuenca y a la vez forman aterrizamiento de los bordes. La característica más importante de la perspectiva de la morfología fluvial es que tanto el río Maipo como el Mapocho, al atravesar el llano central de la cuenca, presentan un cauce con presencia de bancos de material de grava y arena, dándole el carácter de ríos anastomosados, como se puede ver en la imagen. Y finalmente la desembocadura del río Maipo se presenta como cauce en ría, produciéndose interacciones de la actividad fluvial y marina. En la imagen podemos ver el río con características de río anastomosado en el sector de Talagá. Los eventos asociados que más podemos destacar del río Maipo son el aluvión de 1987, que se debió al desborde del río Colorado. Esto generó un arrastramiento de material y estructuras hacia el río Maipo. Dejó 41 muertos y o desaparecidos y pérdidas por cerca de 10 millones de dólares. El aluvión más reciente es el de este mismo año. El aluvión generó inundaciones en los pueblos aledaños al río y el desborde del río Maipo debido a la caída de material en su cauce. Dejó a 250 familias damnificadas y el pueblo de San Alfonso bajo toneladas de barro. Otro evento que se puede mencionar, que ha ocurrido por años, es la intervención del río Maipo. La cuenca del río Maipo es uno de los mayores recursos hídricos del país. Lamentablemente, la intervención excesiva en el río ha producido una disminución de su caudal y ha afectado a la biodiversidad relacionada con el río. Son 37 puntos a lo largo del cauce del río que han sido intervenidos. Entre estos se destacan dos, por sobre todo, que son la empresa de Polpaico y la hidroeléctrica Alto Maipo. El río Maipo tiene una población aproximada de 7 millones de habitantes en un total de 163 localidades, divididas en 22 ciudades, 141 asentamientos rurales. Es una de las principales fuentes de agua de la región metropolitana, abasteciendo un 70% de la región con agua potable y concentrando el 90% de las demandas de regadío del sector agrícola. En relación con la ingeniería civil en obras civiles, en áreas de riesgo, peligro y planificación futura podemos encontrar la disminución del nivel de agua en algunos sectores de la cuenca, el cambio de cobertura del suelo, la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos, expansión minera, posible aumento del deterioro de la calidad de agua, ineficiente gestión de la información existente sobre el recurso hídrico. Súper, excelente. No sé si están presentes las personas, Josefa, Carlos, Gabriel, Camila. Aquí estoy yo. Súper, felicitaciones. Voy a hacerles allí aplausos. Felicitaciones, súper buen trabajo. Muy a contexto justo con lo que estábamos hablando en distintas áreas. A ver, si se fijan, podemos... Voy a compartir algunas cosas, vamos a ir reforzando. Primero, súper bien la clasificación que hicieron, si se fijan. Ya, ahí sí. A ver, cuando hablamos de procesos fluviales decíamos que está todo lo relacionado a los ríos y como decían un poco
nos contaban, los ríos en general nacen en zonas montañosas y después vemos acá que fluyen a través de valles. ¿Ya? Entonces ahí hay una primera clasificación importante. ¿Ya? Dice acá, un valle fluvial con erosión activa, es decir, si el río escurre por roca, alcanza perfiles con forma de V, de una corta. Ahora, si el río ya fluye por una zona de depositación, más bien sedimentación, deja una llanura en artesa y ahí tenemos los ríos anastomosados y los meandriformes. Entonces, vemos ríos de montaña. Estas son quebradas afluentes del Maipo, por un trabajo que me tocó hacer el 2014. Y ahí las tomamos cuando fuimos a terreno. Y después ya el río fluye por sus propios depósitos. Entonces, anastomosado, como bien decían ahí en la foto, una imagen en Talagante del río Maipo. No es esa, es la de la presentación. Y meandriforme, curvas. Les puedo mostrar algunas curvas muy bonitas. Si se fijan, creo ya haber usado esta fotografía. Si se fijan, a la izquierda mar, al lado derecho este es el río Rapel. Esta es la desembocadura del río Rapel. Imagino que a las personas que vienen en la zona central les puede sonar. Este es un río meandriforme. Los meandros son estas curvas. ¿Ya? Y, bueno, vemos también barras de sedimento. Los ríos en general tienen esta doble clasificación. A veces tienen meandros abandonados. Y bueno, vemos también las terrazas fluviales. ¿Qué son las terrazas fluviales? Son estas superficies planas que están en la mayoría de los ríos aluviales y que la gente las usa para, lo que hablamos, para cultivo. En algunas ciudades las usan para cementerios. De ahí hay que ver un poco, vamos a ver los aluviones de Copiapó, ¿cierto? Un poco cuál es el uso que se le da a estas terrazas y claro, ¿qué pasa con los periodos de retorno de lluvia? Y bueno, estas terrazas pueden ser climáticas, eustáticas, también al nivel del mar, o tectónicas. Y aquí ustedes cuando estudian pueden ver un poco la anatomía de la geomorfología de los ríos. Las compañeras y los compañeros muy bien disertaron recién sobre el río Maipo. Ahora, formas de depositación, bueno, están los deltas y los abanicos aluviales. Los deltas, ¿cierto? Ustedes lo conversábamos recién en los procesos marinos. Los deltas es una transición entre el río y la costa, entonces tiene sedimentos de distinto tipo. Pero los abanicos aluviales se forman aquí, en la base, ¿cierto? Cuando el río cambia de pendiente y el sedimento se abre y genera coladas de barro. Y aquí vamos a ver algunos casos. Si hubiésemos tenido más tiempo, habríamos hablado de los aluviones de Antofagasta del 97. Vamos a hablar de los aluviones de la quiebra Macula. Ahí están Antofagasta, Santiago. Entonces voy a presentar algunos de los trabajos y con eso hacemos un break. Si tienen alguna consulta, algo que me quieran compartir. Buenas tardes, profesor. En los minutos que vienen a continuación hablaremos sobre la acción de la quebrada Macula y el clima de fuertes mineras y otros datos que se ayudarán a comprender la importancia del tema. La quebrada de Macula se ubica en el pie de monte de la precordillera andina de la región de Santiago. Forma parte de dos. A ver, voy a retroceder. No sé si está un poco bajo el audio. Voy a ver opciones de subirlo más, pero creo que lo tengo al máximo. Voy a ver que alguna hablan por chat. Denme un segundito. Sí, estoy absolutamente al volumen máximo. Y espérense que no encuentro el chat, lo tengo perdido. Ahí está. No se escucha, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, vamos a intentar hacer todo nuestro esfuerzo, pero estoy al máximo de todos los volúmenes. Habido por haber. Sí, estoy compartiendo sonido. Sí, porque si no, no me escucharían. Mira. Compartir. Pongamos la máxima atención, por favor. Ahora, si alguien lo tiene en su pantalla y cree que se escucha mejor, sí, se escucha muy bajo. Si alguien lo tiene y es del grupo, Constanza, no sé, hagamos un intento. Si alguien lo tiene. Buenas tardes, profesor. En los minutos que vienen a continuación hablaremos sobre los aluviones de la quebrada Macula y el clima por qué se generan y otros datos que nos ayudarán a comprender la importancia del tema. La quebrada de Macul se ubica en el pie de monte de la precordillera andina de la región de Santiago. Forma parte de dos estructuras geográficas importantes. Pertenece al sistema de quebradas precordilleranas y al nacimiento del cauce San Juan del Agua. Sumado a esto, el sector se encuentra atravesado por la calle de la ciudad de San Ramón. Sus localizaciones administrativas corresponden al límite entre las comunas de
características geomorfológicas y los cambios hidrometeorológicos altamente dinámicos propician la ocurrencia de fluviales vespertinas, aluviones y deslizamientos. En cuanto a la hidrografía del lugar, cabe destacar que la quebrada es aledaña a los canales de las Perdices y San Carlos. Además de esta nace el Zanjón de la Guada, el cual desemboca en el río Macul. La quebrada de Macul es considerado un pulmón verde, por lo tanto, muy importante para la ciudad y gracias a una iniciativa ciudadana es también un parque natural por recorrer. De esta misma forma, su principal uso es ser una atracción turística, además de un excelente lugar para hacer trekking y actividades recreativas. El río de la Quebrada de Macul parte desde la precordillera, llegando hasta la cascada de San Juan, la cual sigue su curso natural por el sendero de la Quebrada. Además, la Quebrada de Macul cuenta con variados cursos de agua y pequeñas cascadas salinas. Por la descripción anterior, se entiende que el río situado en la Quebrada de Macul se trata de un río de montaña. El segmento más bajo de la quebrada, de 1,5 kilómetros, comprendido entre los canales de las Perdices y San Carlos, se desarrolla en la zona urbana donde da origen al Zanjón de la Aguada. En la desembocadura del río, la quebrada cuenta con 7 piscinas de contención y decantación, con el objetivo de mitigar los daños generados por flujos provenientes de la quebrada. La Florida, por su emplazamiento y ubicación, posee amenazas hídrico-meteorológicas, básicamente aluviones. Estos son movimientos bruscos de tierra mezclada con agua, generalmente producidos por fuertes lluvias. Debido a los efectos producidos luego del aluvión ocurridos desde mayo de 1993, tanto en pérdidas humanas como materiales, se construyeron distintas obras hidráulicas destinadas a la mitigación y disminución de la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Gracias a esto, se modificó también el plan regulador comunal de la Florida, restringiendo el uso del suelo para propósitos habitacionales de la zona de la quebrada de Macul, en especial las zonas afectadas por el aluvio de 2023. Esto quiere decir que no se pueden construir viviendas en estas zonas de riesgo. En la comuna de La Florida, el plan regulador comunal señala, para la zona de la quebrada de Macul, restricción para uso habitacional, por ser zona de restricción por quebrada y de riesgo geofísico asociado a remoción en masa. De acuerdo a lo anterior, estas zonas no pueden ser utilizadas como áreas residenciales. Sin embargo, la realidad de la quebrada de Macul indica otra cosa. Como se puede evidenciar en las imágenes, a pesar de los riesgos, fueron construidos múltiples barrios residenciales a lo largo de la quebrada de Macul, sin seguir al pie de la letra las diversas normas estipuladas en el plan regulador. Evento social en la quebrada Macul. Uno de los principales eventos es el aluvión de 1993. Un lunes 3 de mayo de 1993, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se activaron las cuencas de la precordillera, provocando que grandes cantidades de barro aluvial bajaran hacia la ciudad, causando inundación. Esta primera ola tuvo casi 1 metro de altura y 300 metros de ancho, y avanzando a una velocidad aproximadamente de 15 km por hora. Este evento afectó a las comunas de la Florida, Peñalolén y Macul, y además provocó un desborde de los canales de las Perdices, de San Carlos y del Zanjón de la Guada. Bueno, este evento fue causado por 3 causas. Primero, por el fenómeno del Niño. El segundo fue por fuertes precipitaciones a alta altura, sobre unos 2.800 metros. Y el tercero, por un aumento de temperatura alcanzando los 15 grados Celsius. Este desastre natural afectó principalmente al sector de la higuera de las Floridas, dejando a 26 personas fallecidas y 9 personas desaparecidas. Además, 307 casas resultaron destruidas y otras 5.000 casas resultaron dañadas, generando un daño total de $5 millones en pérdidas materiales. Previo a esta aluvión, María Beltrán, urbanista y arquitecta de la Universidad de Chile, realizó una investigación financiada por el Estado donde prevenía posibles catástrofes en la quebrada de Macul. Además, habían registrado 3 aluviones en los años 1982, 86 y 87, pero nunca de una magnitud similar a la del aluvión de 1993. Debido a estudios posteriores a este aluvión, se construyeron 7 piscinas decantadoras y se señaló una zona como zona de exclusión. La clasificación de la zona se da por los distintos periodos de retorno de los eventos y la magnitud que tuvo durante los últimos 200 años que se tiene registro. Teniendo esto en cuenta, podemos distinguir 3 zonas. Las de riesgo bajo, correspondientes a 25.7 hectáreas, zona delimitada por la envolvente de 100 y 200 años. Las de riesgo medio, comprendida entre la envolvente de 50 y 100 años, con daños menores. Y para enfocarnos en la zona de mayor riesgo, realizaremos un pequeño zoom. Se estima que en esta zona existen al menos 1.000 viviendas que están expuestas a grandes pérdidas, llegando incluso a una pérdida total, sobre todo en la ribera sur del cauce, aguas abajo del canal Las Perdices, indicado por la zona espachurada, donde la corriente aluvial se presenta con mayor violencia, disminuyendo considerablemente hacia la ribera norte, zona pintada de color gris, presentando daños de hasta un 30%. Cabe recalcar que estas delimitaciones son solo una estimación y por ende solo son referenciales. Años se han impulsado diversos proyectos en el área con el fin de abordar la problemática de la habilidad aluvial. Una ola que se muestra la perspectiva destacada del estudio realizado por el gobierno que se puede acceder mediante el segundo enlace de esta página donde se muestra la pérdida monetaria por culpa del aluvión en la zona en los últimos 50 años, valores que superan los 21 millones de dólares. Según sea el aluvión en el mayo del 93 se encargó el estudio integral de la quebrada de Macul y como producto del estudio se consulta sobre órdenes de atención al sector alto, medio y bajo la quebrada. Una vez realizadas las obras, se permitiría empezar los tratamientos eventuales de aluviones. De acuerdo al señor, el trabajo
Coca, gracias. Bueno, bien, lamentablemente ustedes ahí se pudieron dar cuenta que se escuchaba un tanto bajito, pero algo pudimos captar. No sé, yo quiero conocerlo un poco más. ¿Alguien sabía de esta historia? ¿Vive por ahí? ¿Alguien tiene algo que compartir? No me imagino que hay personas que viven cerca de aquellos sectores. Sería interesante que compartan. Por algo les di los trabajos, por lo menos por donde declararon vivir. ¿No? Nadie. Pero ábreme por privado por último. Yo en realidad no sé mucho del tema. Yo en realidad yo acá en Punta Arenas yo vivo relativamente en la zona alta, así que Sí, pues tú estás lejos, pues Ignacio, pues si tú no. Hemos hablado de Punta Arenas, yo le preguntaba a los chicos. literalmente estoy en la parte de las partes más altas de Punta Arenas. Claro, pero acá estamos hablando los chicos y las chicas de Santiago, de la ciudad de Santiago, de las comunas de Macul, Peñalolén, La Reina. Pregúntenle si tienen sus papás, sus mamás, hermanos mayores, si se acuerdan del evento del 93. Yo vivía en Santiago en ese tiempo, en una de esas comunas, incluso en las comunas afectadas. Así es que, bueno, mostrarles alguna cosa entonces, ya que no me cuentan sus experiencias. De lo que inicio lo voy a poner. Ahí les voy a decir dónde. En particular, voy a detener el video en una parte de esto, Japón. ¿Ya? Si vemos, hay un río a la derecha, hay un camino. Vemos que se ven después se ven algunas vistas, se ven planos de roca cubiertos por vegetación y abundante, acá hubo un gatillante. Entonces vamos a diferenciar dos cosas, estos procesos. Hay factores que condicionan, es decir, altas pendientes, rocas de mala calidad, fuertes precipitaciones, etcétera. Pero también hay un desencadenante. Y ese desencadenante, pucha, me hubiese gustado haber hablado de Macul. Ese desencadenante depende del lugar. Entonces, por ejemplo, en Santiago de Chile, están muy estudiados los aluviones, tanto así que para el año 2021, para los eventos, se hizo una especie de pronóstico. ONEMI alertaba la posibilidad de aluviones. Hay varios estudios, me ha tocado que dicen, un poco anoten el dato, 60 milímetros en 24 horas. Con 60 milímetros de lluvia en 24 horas es como aluvión seguro. ¿Ya? Ahora ese valor cambia, cambia de dónde, depende del lugar geográfico, depende de la localidad. Entonces, bueno, yo ahí les muestro una foto, esto es en Japón. Ahora, yo sé que hay un compañero al menos que vive acá en la región de Aysén. Estas fotos se las puse creo que en el diagnóstico. Esto es Chile, esto es el fiordo de Aysén, y vemos ahí que la condición es muy parecida. Fuertes pendientes, una obra de ingeniería que a lo mejor no consideró la calidad del macizo rocoso y por lo tanto hay fuertes desprendimientos. Fundamental, entonces, la obra de ingeniería es un concepto que ya apareció y que influye en planificación urbana, en obras de contención, el concepto dijimos, de periodo de retorno. El concepto de periodo de retorno, si cada cuántos años uno espera un evento. Voy a poner aquí otra para que nos vayamos a un break. Voy a poner un video. Esto es chileno. El audio comprenderán. Espectacular, ¿eh? Esa fue una avalancha, pues.
Si se fijan, voy a silenciar el audio un poco, se habrán dado cuenta por el audio que eran chilenos, los compatriotas ahí hablando, describiendo el evento. Acá hay una diferencia importante, se fijan que acá no hay agua. El material va en una especie de aire. Pasa mucho en las avalanchas de roca, ¿cierto? Hay un derretimiento de hielo, entonces allí no hay agua. El agua no es el medio de transporte, vemos que hay distintos tipos. Por último les voy a mostrar uno. Entonces, y después de esto, volviendo al break, vamos a hablar de los aluviones de Copiapó. Esto es, fíjense el bloque. Recién hablaron de un evento, les voy a mostrar una foto del Alfalfal del 87. Trasladó un bloque como de 20 toneladas, no sé cuántos kilómetros. Se fijan que las rocas literalmente van como flotando, como si fueran de Plumavit, ¿cierto? Entonces podemos ver la capacidad de transporte. Hace un rato hablábamos de que hay partículas que no las mueve el viento. Bueno, estas sí. De los desencadenantes, tiene sismos. Daniela, vamos a volver a eso. Tiene sismos. Mira, me voy a adelantar un poquito. Esto es parte de una charla, pero no vamos básicamente. Entonces, vamos a hablar después de los riesgos geológicos. Hemos tenido un curso de geología completo, entonces hablamos de sismos, volcanes, tsunamis, procesos costeros, y están las remociones en masa. ¿Qué son las remociones en masa? La remoción en masa es un movimiento ladera abajo de un volumen de material. Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué puede ser el material? Roca, suelo, vegetación, escombros. Entonces, hay distintos tipos de movimiento, distintos tipos de materiales afectados. Entonces, tú puedes ver que hay deslizamientos rotacionales. Estos son típicos de arenas, translacionales, aluviones, flujos, etc. Y bueno, y ahí hay de distintos tipos. Hay fotos en particular de la región. Y hay técnicas de análisis. Esto les decía, estos se van a acordar de mí cuando vean mecánica de suelo. Hablamos de las diaclases el otro día, del rumbo, el manteo. Entonces, bueno, ¿qué influye mucho? El tipo de movimiento, porque hay, como se muestra aquí abajo a la izquierda, hay movimientos súper lentos. Esto en Santo Domingo, en la comuna de Santo Domingo, que los árboles reptan. Son movimientos de milímetros por año. Y hay otros, como acá se muestra en Vargas, en Venezuela, muy rápidos. Entonces, acá ya nos vamos a meter en ingeniería, es decir, que la capacidad que tenemos de actuar sobre el fenómeno. Claro, en este caso podemos poner mallas de distinto tipo para frenar caída de roca, pero acá se cayó una montaña completa. Entonces ahí es donde difícilmente con una obra de ingeniería se van a frenar 5.000 millones de toneladas, entonces, de metros cúbicos, perdón. Entonces, bueno, aquí empieza a jugar el rol de la planificación territorial. ¿Qué hemos estado conversando nosotros? Estos apuntes no se los voy a dejar, pero estos van a estar grabados en esta clase. Cuando intervenimos el terreno, que es como la tarea que les di el otro día, uno hace un ángulo de diseño. Desde el punto de vista económico, uno quisiera sacar el menor material posible, pero eso a riesgo de que se caigan los materiales. Si hiciéramos un ángulo muy tendido, aumentan mucho los costos. Entonces, ¿cuál es el ángulo de equilibrio? Bueno, se fijan, ahí tenemos que empezar a trabajar. Para eso estamos haciendo este curso. ¿Qué se puede hacer? Combinar, ¿cierto? Técnicas de soporte, etc. ¿Hagamos un break, les parece? Sí. Gracias. Ya, profe. Ya, profe. Sí, me parece. Ya, pero si quiere, Sí, no, profe. no de acuerdo, tranqui. A las 4, juntémonos a las 4. Ya, Pero profe, nos vemos. Este mismo enlace, ócale, nos vemos a las 4.